altas tasas de mortalidad en diferentes países. La Organización Mundial de la Salud declara el 20 de enero del 2020 la COVID-19 como una emergencia de salud pública. Empieza a fluir información con reportes epidemiológicos, evidencias clínicas y tratamiento, estrategias preventivas, formas de contagio, manejo de pacientes, y con ello crecía la angustia, el temor e incluso la incredulidad de otros. Con el paso de los días, el problema se acrecienta y los servicios de salud se colapsan. Aunado a una limitada capacidad de respuesta, los riesgos se incrementan. De acuerdo con los datos de la actualización epidemiológica, enfermedad por coronavirus, al 22 de julio del 2021, la OMS reporta 191.281.182 casos acumulados confirmados de COVID-19 a nivel global, incluyendo 4.112.538 defunciones, de los cuales 39% de los casos y 48% de las defunciones fueron aportadas por la región de las Américas. Por si lo anterior fuera poco, hasta la fecha de 21 de julio del 2021, Argentina, Aruba, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, los Estados Unidos de América, México y Puerto Rico han detectado las 4 variantes de preocupación. Y sin mayor preámbulo, presentamos a quien nos hablará del tema que hoy nos preocupa y ocupa, la enfermedad COVID-19. Me refiero al doctor Ramón Avilés Félix, especialista en neumología y cirugía de tórax, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista por la Universidad Autónoma de México, quien además brinda atención en el sector privado en Hospital Marina Mazatlán, experto en la materia, que nos diserta la conferencia magistral Actualidades del COVID-19. Un fuerte aplauso para recibirle, por favor. Muy buenos días a todos, colegas médicos. Pues de aquí muchas gracias. Es un placer, la verdad, esta invitación. Y la verdad que agradezco infinitamente al comité organizador y que representa a la Universidad Tecnológica de Escuinapa el estar aquí con ustedes y más que todo realmente ver lo que es la realidad, ¿no?, de esta enfermedad, porque en ocasiones se escuchan muchos mitos, muchos comentarios, que en ocasiones lo que nos hace es más confundirnos que el poder tener lo que es la realidad, pues vivir la experiencia, que la verdad es una experiencia, pues digamos, por algunas partes satisfactorias y por otras, pues que es una enfermedad que la verdad nos ha pegado a nivel mundial y que pues ha traído bastantes defunciones. Y de inicio pensábamos que esta enfermedad realmente era una enfermedad de las personas ancianas que tenían algunas enfermedades concomitantes, mas sin embargo nos hemos dado cuenta día a día que esto no existe edad para este coronavirus, no existe nivel social ni raza, ni que si este es doctor especialista en este no respeta ningún nivel, ¿no? Y la verdad que ahorita que hicimos un recorrido del área, la verdad que felicitaciones porque el área de enfermería aquí, y te felicito Ramos, excelente, te felicito de veras que es parte de donde se ve que la esencia, pues, o cómo se están formando nuestro personal de enfermería e inclusive médicos, ¿no? Y la verdad que te felicito. Bueno, mira, para entrar un poquito en materia y tratar de ser más, digamos, didácticos, vamos a entrar un poco en la vida real, lo que estamos haciendo. Todos ya, la mayoría
son personal de salud, ¿verdad? Ya sea enfermería, médico, pues no hay aquí en esta parte del auditorio personal que no es médico o enfermera, ¿verdad? Todos para hablar más o menos el idioma en la plática, ¿verdad? Ok. Todos sabemos, como dice la señorita, la historia de esta pandemia, cómo inició en Wuhan, en China, y cómo fue transmitiéndose la enfermedad y que al final de cuentas se hizo a nivel mundial. Por ahí traigo unas diapositivas para más o menos ir haciendo una semántica de esta enfermedad, algo generalidades de lo que es el coronavirus. O sea, realmente el coronavirus es un virus que siempre ha existido, o sea, sobre todo infecciones respiratorias en niños. Desafortunadamente esta variedad, la cual es una variedad pues altamente contagiosa, que trae una serie de complicaciones porque una cosa es infectarnos, otra cosa es enfermarnos y otra cosa es tener complicaciones de la enfermedad. Hay que determinar bien en qué estadio, en qué etapa de la enfermedad nos encontramos, y en base a eso nosotros tomar decisiones de conductas de tratamiento. Si alguien tiene alguna duda en el trayecto de la plática, puede levantar la mano y con confianza, o sea, aquí se trata de si hay algunas dudas o algo, aclararlo, y si no, pues tratar de aclararlo más fácil, o si no, pues apoyarnos de otras literatura, ¿no? ¿Me pasa la primera, por favor? Bueno, en cuanto a la etiología del COVID-19, pues ya ven que se mencionan por ahí algunas teorías que al final de cuentas dicen, no, pues es que no está demostrado, se cree que provino de un murciélago que infectó a un pangolín y que de ahí se transmitió al hombre. Inclusive, les soy honesto, yo a veces he pensado, digo, bueno, ¿realmente esta fue una enfermedad natural o fue una enfermedad provocada? La verdad que eso va a estar en los expedientes X, ¿no? Y quizás nuestros nietos o algún día lo sabrán, ¿verdad? Porque en ocasiones todas estas cosas pues nomás se mencionan, se dicen, pero no están confirmadas, ¿no? Más sin embargo, tenemos historia por ejemplo, del SARS-CoV normal, del MERS, que es un coronavirus del oeste, del Medio Oriente, perdón, y el actual, ¿no?, que nos llegó a partir del 2010, a finales del 2019. La siguiente, por favor. Ahora, este virus, si se fijan, por eso se le llama corona, porque coronavirus, tiene una forma de corona, y hay unas partes muy importantes que hay que conocer, porque es lo que nos va a determinar dónde van a actuar las vacunas, porque existen varias vacunas, pero tienen diferente manera de protegernos nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver un poquito más adelante, nada más aquí para que vean la estructura. Está el nucleocapside, se ven, aquí está la proteína S, que es una de las partes más importantes que se tomó en cuenta para elaborar la vacuna. La otra parte es el RNA, que también es otra parte que tomaron en cuenta para preparar algunas vacunas que, con este caso, por ejemplo, Pfizer, AstraZeneca, que usaron este tipo de metodología para preparar esta vacuna, ¿no? Ahora, normalmente cuando se prepara una vacuna, existen algunos criterios de inclusión, se llama, para elaborar una vacuna. Desafortunadamente, en los estudios de inclusión, pues las personas que participan en estos estudios en ocasiones son seleccionadas, pues, por ejemplo, yo en mi consultorio, por ejemplo, no puedo decir, este paciente es diabético, este tiene cáncer, este tiene EPOC, por lo tanto no lo voy a ver, porque yo lo voy a excluir por eso. Entonces, cuando se preparan todas estas vacunas, se incluyen pacientes de ciertas edades, entre comillas, sanos, no incluyen pacientes diabéticos, con cáncer,
con VIH, enfermedades de alguna manera que tienen alguna inmunocompromiso, pues. Obviamente, todo eso tiene también parte de intereses, ¿no? Y muchos de esos intereses económicos, porque también ahí detrás de todo esto, pues están los grandes, que son los que manejan parte de nuestra vida o situaciones a nivel mundial. Y en ocasiones a nosotros nos llega información, pero la verdad que a través del año y medio que llevamos, pues vas conociendo día a día y vamos aprendiendo cómo es el comportamiento de esta enfermedad, porque si alguien recuerda de ustedes, la Organización Mundial de la Salud dijo, no esteroides y no anticoagulantes. Entonces, dice uno, bueno, ¿esto está con nosotros o está contra...? Es aliado de los contrarios, ¿no? Porque gracias a un estudio que se hizo en Italia, de 500 autopsias, se determinó que el problema del COVID son dos cosas principales. Es una respuesta inflamatoria sistémica y otro, formación de coágulos, trombos. Ok, dependiendo de cada sistema inmunológico, un ejemplo, si mi paciente en su época de la infancia era un paciente que era hiperreactor bronquial, que presentaba cualquier cuadro viral respiratorio y hacía esos cuadros de bronquitis severa, esos pacientes, el día que se infectan por este virus, este COVID-19, van a hacer una respuesta inflamatoria severa. Aquellos pacientes que tienen artritis reumatoides, pacientes que tienen lupus. Entonces, yo cuando les explico a los pacientes, les digo, miren, aquí en nuestro sistema inmune existen los hiporreactores, normorreactores e hiperreactores. ¿A quiénes les va bien? A los normorreactores, pero eso no lo escogemos nosotros. Eso viene parte de la genética y la herencia. Entonces, ¿a quiénes les va mal los pacientes con COVID? Bueno, pues los que tienen defensas bajas, tienen diabetes, cáncer, embarazadas, o que toman algunos medicamentos inmunosupresores. Y los hiperreactores son aquellos pacientes que de hecho ustedes han visto que hay gente que le pica, por ejemplo, un alacrán, un animal ponzoñoso, y en horas se puede poner gravísimo, puede morir. Todo eso depende de, entre más reaccione nuestro sistema inmunológico, peor nos va a ir con la enfermedad o con las complicaciones. Ahora, la que sigue, por favor. Entonces, realmente mucha gente dice, pues el problema es que el enemigo no se ve, y sí es cierto, o sea, porque tan así que este virus ha ido cada vez mutando. ¿Por qué? Porque pues es como cualquier ser viviente. Me acuerdo que cuando recién salí de neumología me fui al Centro Médico de Obregón, temperaturas de 39, 40 y pues te tienes que adaptar. El virus hace lo mismo, o sea, el virus se adapta, anda buscando un huésped, quien le dé cabida, por decir así, o le dé lugar para vivir ahí. Y obviamente esta parte del virus pues va, porque me recuerdo que inicialmente se decía, pues no, es que en lugares calientes no nos va a hacer nada el COVID, o sea, no nos va a pegar muy duro. No, si se fijan la realidad es otra. Entonces aquí, en cuestiones de esta famosa espiga de glucoproteínas, es una estructura, diríamos, muy clásica o muy importante de conocer, porque de aquí va a depender de las diferentes mutaciones que se habla de la cepa Delta Plus, que realmente es una variante altamente contagiosa. Y si se fijan, de por sí esta enfermedad es una neumonía atípica. ¿Atípica a qué se refiere? A que los síntomas son muy inespecíficos. No es el clásico de la neumonía bacteriana, donde tienes fiebres muy altas, tos con expectoración mucopurulenta. Y en esta, ¿por qué se le da lo atípico? Porque es una tos muy leve, con sintomatología generalizada de mioartralgias, dolor de cabeza. ¿De qué depende la sintomatología? Depende de nuestra respuesta inflamatoria. Ahora, aquí viene algo muy importante.
Y aquí es una parte que eso ya es cuestión de pasarle como tips. Bueno, el paciente con fiebre, si yo lo quiero quitar la fiebre con antibióticos, es un error. La fiebre se va a quitar cuando se baje la inflamación. Ahora, ¿cómo voy a tomar yo decisiones de ver? Porque, por ejemplo, otros que me toca ver, es que le hicimos una placa de tórax. La radiografía de tórax no es un estudio confiable para la afectación pulmonar de COVID. ¿Por qué? Porque los infiltrados pulmonares son tan tenues que en ocasiones no se ven. O hay ciertas áreas posteriores de los pulmones que aunque sea una placa lateral, no se ve. Entonces, tomografía axial computarizada, simple, con ventana pulmón. Ese es el estudio. Y ahí nos van a decir el grado de afectación. Obviamente vamos a tomar en cuenta la temperatura, la saturación de oxígeno, que nos va a determinar qué tanto se está inflamando nuestro pulmón. Pero ojo, paciente que está haciendo fiebre persistente, una posibilidad es que esté haciendo una respuesta inflamatoria severa, y eso lo vamos a determinar con ciertos parámetros que vamos a ver un poquito más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, este es el coronavirus del cual estamos ahorita hablando. Vamos a ir haciendo algunas, como le digo, recomendaciones y cosas que creo que es importante que veamos, pues, y que estemos en el mismo contexto, porque en ocasiones yo veo, por ejemplo, que dice, doctor, es que yo ya salí positivo para COVID y quiero que me dé el tratamiento de COVID. Digo, ¿cuál es el tratamiento de COVID? O ya lo recibí, dice. No, pues acitromicina, oseltamivir, ivermectina, hidroxicloroquina. No, le digo, no. Eso se dijo en mayo del 2020. Dijo la Organización Mundial de la Salud. Bueno, estamos ante un enemigo que no sabemos si lo vamos a tratar con hidroxicloroquina, lo vamos a tratar con acitromicina. Bueno, ellos dijeron, le vamos a dar acitromicina por si es una bacteria atípica. Le vamos a dar oseltamivir por si es una influenza. Le vamos a dar ivermectina por si es un parásito. Y la hidroxicloroquina, pues por a ver si desinflama, independientemente de lo que sea. Pero, pues fue un error. Tan así como le digo, ese estudio de Italia de 500 autopsias, dijeron, el paciente muere por trombos. La circulación de la sangre se vuelve así como si fuera lodo, no transporta oxígeno. Imagínense ustedes un pulmón con un daño pulmonar, que hay varios radiólogos que reportan, ya sea una clasificación 0 de 25, pero por ejemplo arriba de 15 de 25, ya estamos hablando de que un paciente ya una neumonía severa, y lo más probable es que ya tenga compromiso de la oxigenación, una saturación mayor, menor, perdón, del 92%. Y ese paciente hay que ponerlo en reposo y empezar a investigar cómo se está comportando ese virus en el cuerpo. ¿Y cómo lo vamos a terminar? Bueno, con estudios de laboratorio. Vamos a pedirle proteína C reactiva, velocidad de segmentación globular, pruebas de funcionamiento hepático con deshidrogenasa láctica. Vamos a pedir ferritina. Obviamente hay que ver cómo está el hígado, porque muchas veces también hay pacientes que tienen historial de que fueron alcohólicos o que tienen algún problema. Bueno, o sea, hay que ver, porque en base a eso nosotros vamos a seleccionar qué medicamento. Ahora, el tratamiento no es una receta de cocina. El tratamiento tiene que ser individualizado. O sea, aquí no es de que yo le digo porque me toca receta que dice, doctor, es que la receta que le dio usted al vecino yo también la estoy llevando a cabo. Bueno, pues eso es tu responsabilidad. O sea, la verdad que eso ya, no es que yo esté tomando lo mismo. Bueno, pudiera ser que algunas cosas sí se apliquen, pero a lo mejor otras no, ¿verdad? Porque cada caso es diferente. Entonces, en base a esos parámetros inflamatorios, yo voy a decidir si mi paciente va a recibir nada más un antipirético o algún antiinflamatorio leve o nomás para la fiebre, o voy a usar un esteroide, dexametasona, metilprednisolona, el que ustedes seleccionen. Si no responde a ese,
tenemos que pasar a un nivel, esto es como un tratamiento escalonado, pues. Si mi paciente no responde a dexametasona y mi nivel de ferritina está arriba de 1500, proteína RC reactiva arriba de 75, dímero D mayor de 1500, una LDH también muy alta, muy elevada, pues a lo mejor paso a un Olumiant, por ejemplo. Pero si veo que el paciente no está respondiendo a Olumiant, pues me voy a un tocilizumab, a un biológico. Nada más que las guías dice, esos medicamentos no se pueden aplicar en casa. Y les voy a ser honesto, nosotros ahorita que estuvieron saturados los hospitales, lo teníamos que aplicar en domicilio y diciendo al paciente, mira, fírmame esta hojita porque este medicamento, pero pues con las condiciones que no tenemos un área, un hospital ahorita, te lo vamos a aplicar aquí en la casa, nada más que acepta tu responsabilidad o acepta pues porque pues son excepciones que tienen que hacer bajo las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hemos llegado a aplicar en domicilio, claro, siempre bien premedicados y bien supervisados, pues con ganas de tener monitores ahí, ¿no? Para estar viendo al paciente en casa. La que sigue, por favor. Bueno, lo que ya veníamos platicando, que supuestamente la forma de cómo llegó a los humanos el COVID-19, si tiene o no relación que se infectan ciertos animales también, o sea, y aquí vienen algunas de las nuevas variantes, ¿no? que están mutando y que también se puede ver a ciertos animales que se puedan infectar. La que sigue, por favor. Entonces, esta famosa proteína S es una de las, digamos, otras importantes para nosotros comprender dónde vamos a trabajar para controlar o para tener un sistema inmune protegido por alguna vacuna, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues si se fijan, esta enfermedad pues ya se diseminó por todo el mundo. Hay países que definitivamente los estragos, las muertes han sido bastante altas y todavía seguimos con esta tercera ola que acabamos de, ahorita como que se está disminuyendo, pero no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia. La que sigue, por favor. Entonces, a lo que les mencionaba, o sea, los virus, igual como todos, los virus van teniendo también mutaciones, van haciendo cambios. Aquí lo importante es que muchos de ellos, por ejemplo, si esa famosa, la espícula, que es la llave como que la entrada para el virus, si las vacunas, en esa parte del virus llega a tener cierta resistencia, pues ahí las cosas se van a complicar, ¿no? Porque ya viene otra vez a investigar qué otras vacunas podemos usar para que tengamos protección. Porque ahorita de la única vacuna que se habla, que tenemos protección contra la variante Delta Plus, es Pfizer y AstraZeneca, hasta ahorita. Pero más sin embargo, ya se está hablando hasta de en Pfizer, por ejemplo, una tercera dosis de refuerzo, ¿no? Para del COVID. La que sigue, por favor. Bueno, en esta parte aquí, por ejemplo, ustedes van a decirle, doctor, a mí ya me salió positivo, ya sea la PCR o el antígeno para COVID-19. Bueno, hay pacientes que podemos estar infectados y que en los primeros 3 días va a ser difícil de poderlos detectar. Esa es la área, diría yo, la parte de la enfermedad más peligrosa también, porque esas personas contagian, pero no tienen ninguna molestia, son asintomáticas. Les digo porque ahora que se vino el año pasado, empezamos a apoyar a algunas empresas aquí en Mazatlán, de qué íbamos a hacer, porque en ocasiones el paciente tenía que subir a los barcos, a irse a la cuestión de la pesca, y resulta que se estaban escapando ciertos pacientes que estaban en ese periodo de los 3, 5 días asintomáticos, subían y pues ya se enfermaban ya en el barco, ¿no? Pues ya se infectaban todos. Ahora, en ocasiones es a veces un poquito complicado entender, pero en esa fase de los primeros 3 días
no va a haber ningún estudio, estudio de imagenología o de laboratorio que les pueda decir a ustedes que el paciente está infectado. La única manera es decir, si en mi casa está una persona infectada y conviví, pues es ya aislamiento, pues, pero esas reglas no las cumplimos. Pero realmente, cuando menos aíslate unos 7 días a ver qué va a pasar. Ahora, a lo que quería también mencionarles, una cosa es que yo esté infectado de COVID, o sea, que me salga positivo en nariz, pero a lo mejor no llegué a enfermarme. No me infecté, pero no me enfermé. Entonces, hay personas que se infectan nada más, pero que no se enferman. Y si no se enfermaron, pues no van a desarrollar anticuerpos. Inclusive, el 25-30% de los infectados y que se enfermaron no desarrollan anticuerpos. Ahora, el año pasado, cuando teníamos todo esto de cómo tenía que regresar el paciente que trabajaba, pues, y tenía que regresar a su trabajo, nada más nosotros nos guiábamos en lo que se llaman los anticuerpos, que estuvieran IgM negativo, IgG positivo o PCR negativo. Qué bueno que ahora este año ya sacaron una prueba que se llama antígeno nasal, por medio de la técnica que se llama PanBio, y eso nos ayuda porque nosotros teníamos hasta 3 semanas, 4 semanas en el área COVID al paciente. Ahora con esto le estamos haciendo técnica de PanBio cada tercer día y al momento que se negativiza el paciente, lo pasamos a una habitación normal, ya que conviva con la familia y todo eso, porque esa es otra parte muy importante en las cuestiones de cómo le va a ir al paciente. Aquel paciente que no cree en la enfermedad, o aquel paciente que de alguna manera tiene problemas emocionales y llega a enfermarse y a complicarse y llegar al hospital, es bien complejo el tratarlos. ¿Por qué? Porque al bajar la oxigenación y retener dióxido de carbono, los pacientes empiezan a tener trastornos que no son de su personalidad, sino son alteraciones implícitas en lo emocional, trastornos metabólicos, trastornos de los gases arteriales, y también que el paciente dice, pues a lo mejor no voy a regresar a mi casa, más los efectos de los medicamentos, ¿no? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Entonces, se vuelve una situación muy compleja, ¿no? La verdad que nosotros estamos tratando de manejar lo más posible el paciente en casa, sobre todo neumonías leves y moderadas, inclusive algunas neumonías que pasan al estado severo, pero que todavía los podemos tener con un poco de oxígeno en casa, porque hemos visto que cuando ingresan al hospital no les va muy bien, o sea, y a la hora que tú quieres manejar ventilación no invasiva o los tienes que intubar porque no los puedes controlar, se quitan todo, empiezan a golpear, o sea, a quitarse las soluciones, entonces, pero más sin embargo muchas veces uno también tiene que dejar muy claro con la familia que estos pacientes se les va a dar la oportunidad en casa porque, pues, una, o a veces no hay camas, dos, que cuando ingresan al hospital también emocionalmente les afecta mucho. Entonces, una vez que el virus, yo siempre les pongo el ejemplo, miren, imagínense que Escuinapa, que por ahí entró el ciclón, Escuinapa es el pulmón, técnica, o sea, le inflama todo, pero va a haber órganos que les repercute más, que pudiera ser el riñón, la próstata, a nivel del sistema nervioso central, en otros puede ser el hígado. Entonces nosotros con los estudios tenemos que ver qué órganos en ese paso del huracán tuvo esa afectación. Y en base a eso, por ejemplo, cuando ya sale el IgG, el antígeno, perdón, negativo para COVID, la gente dice, no, yo ya la libré. No, permíteme, ya no contagias. Ahora vamos a ver qué daños provocó la enfermedad. Y aquí es donde hay que reestructurar daños. Si el hígado está inflamado, pues hay que ayudarle a evitar ciertos alimentos, ciertos medicamentos que no afecten el hígado, etcétera, o el riñón, o paciente diabético que ya venía predispuesto a tener una falla renal, pues tenemos que seleccionar qué tipo de medicamentos vamos a implementar, ¿no? Algo muy importante también que he observado
que el paciente muchas veces en el reporte de radiología, por ejemplo, dice, paciente con secuelas por COVID, o sea, daño, fibrosis, y mucha gente llega asustada. No, permítame, usted tiene un daño, y ese daño es una inflamación que está en un proceso de resolución. Nosotros tenemos 3 meses, 4 meses para impedir que ese pulmón llegue a fibrosis. Y aquí es donde nosotros empezamos a implementar, empezar el famoso Quitocel, pirfenidona, y les soy honesto, ahorita yo no he tenido ningún paciente que se quede con oxígeno permanente ya. Lo pueden tener por 2 o 3 meses, pero cuando usamos ese medicamento la mayoría ha dejado el oxígeno y se ha recuperado muy bien el pulmón. Eso no está escrito en COVID, eso lo implementamos porque pirfenidona lo usamos en otras patologías intersticiales, en otras enfermedades del pulmón. Por ejemplo, un pulmón en órgano de shock de la artritis reumatoide le da fibrosis pulmonar, lupus, o de tipo ocupacional. Entonces, pirfenidona tenemos más de 10 años usándola y la implementamos ahora con esta enfermedad y la verdad que ha habido muy buenos resultados. Y yo he visto que cada día, y eso no es la intención de esto, pues, o sea, tratar de que el paciente, a lo mejor si ya no, el médico no tiene, digamos, de cómo se le da seguimiento, pero cuando menos que ya se le empiece a tratar y ya después ahí hacemos ajustes, pues, pero ya pudimos rescatar un pulmón, porque la gente no sabe, o a veces desconocemos, por ejemplo, ahorita encontrar un donador de pulmón para un trasplante está muy complicado. El hacer un trasplante de pulmón, muy costosos, no se hacen en cualquier lugar, y la verdad que aquí la cosa es encontrar el donador, pues, y que sea compatible. Ahora mucha gente dice, yo me trasplanto un pulmón, como si nomás fuera, me trasplanto, pero sigue como lo del trasplante de riñón. Hay que seguir tomando medicamentos inmunosupresores toda la vida, o sea, yo creo que lo mejor es rescatarlo. Oiga, que vale 9,000 pesos, 10,000 pesos, bueno, pero es que ¿cuánto vale un pulmón? ¿Cuánto te cuesta un pulmón? Entonces yo pienso que esas cosas, yo sí las implemento pues, porque muchas veces no quieren invertir una parte digo, también hay gente que la verdad no puede. Pero bueno, hay otras alternativas que no son tan buenas, pero pues que entran en plan B, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, esto que les he mencionando, que les he ido mencionando a través de la charla, es una parte de la fisiopatología de esta enfermedad. O sea, si nosotros no conocemos la fisiopatología de la enfermedad y no la sabemos interpretar, los estudios de laboratorio, la tomografía y todo eso, pues es como subirnos a un barco y a la deriva, ¿no? A ver a dónde nos lleva, a ver a dónde nos lleva el aire. Entonces aquí, siempre que pedimos estudios, tenemos que saber para qué nos sirven. Y cuando tengamos esos resultados es cómo vamos a actuar, porque ahorita lo que nosotros estamos viviendo es una guerra biológica y nosotros estamos ante una guerra con un virus. Y saben, aquí lo importante, como en todas las guerras, es saber tener buenas estrategias, porque si no tenemos buenas estrategias, pues vamos a perder la batalla. Entonces, yo siempre le digo y trato de explicarle al paciente, mire, imagínense que estamos aquí en una guerra, pero nuestros contrarios nos están tirando cañonazos y nosotros nomás nos estamos aquí tratando de esquivar. Aquí hay que resolver lo que las toxinas o todas estas sustancias inflamatorias que ya están a nivel sanguíneo, hay que bajarlas, pero también hay que inhibir a los que nos están tirando o los que lo están produciendo. Y a esas células se les llaman interleucinas, la mayoría de ellos, factor de necrosis tumoral, todas esas cosas que van a producir inflamación. Y entre mayor daño a nivel endovascular, a nivel endotelial, va a producir mayor respuesta inflamatoria
y mayor formación de trombos. Entonces, es muy importante tratar de conocer bioquímicamente y desde el punto de vista tomográfico cuál es el grado de afectación y cómo vamos a actuar. Cuando el paciente se complica con neumonía, van a ser 4 grados de neumonía: leve, moderada, severa y crítica. Hay pacientes que la tomografía dice, pues patrón 12 de 25, dice que puede ser moderado, pero ya su oxigenación está abajo del 93%, ya pasa a ser severo, con la pura saturación de oxígeno. Con que mi oxígeno está abajo del 93%, ya entra en una categoría severa y hay que proteger al paciente. Otra de las cosas que veo también es que dicen, doctor, es que yo me pongo el oxígeno, pero cuando voy al baño me lo quito. Doctor, me lo quito para comer, para dormir. No, le digo, el oxígeno es continuo y reposo es reposo absoluto. O sea, se va a estar acostado, si puede, pronado o de lateral, pero es reposo. Y todo eso hay que aclararlo porque a lo mejor hay un reposo, le llaman a que no voy a trabajar, pues, o sea, que no voy a salir de mi casa. Y todo eso lo vamos aprendiendo a través del tiempo porque lo vivimos con los pacientes día a día y creo que eso nos da, y seguimos aprendiendo de esta enfermedad, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, todas estas células, linfocitos T, linfocitos B, todas estas células se activan pues en la parte del sistema inmune pues para tratar de contrarrestar al virus, pero en ocasiones no es suficiente. Hay que ayudarlo, hay que ayudar a mejorar ese daño que está provocando a nivel de todo el cuerpo. La que sigue, por favor. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que muchas veces pensamos, o el paciente cree que el daño nada más es pulmonar, pero hay pacientes que en los primeros días tienen diarrea, no pueden comer, y aparte con lo preocupados que están de la enfermedad, y si damos medicamentos que lejos de ayudar perjudican a nivel gastrointestinal, que es el tamivir, acitromicina, y dices tú, no, espérate, no, mejor guarda ese estómago para algo que sí le sea de provecho, pues porque en ocasiones, y lo vivimos, pues se combina lo del virus, se combina con reflujo, pasan los ácidos al pulmón, ya no te llevó el COVID, te llevó los ácidos gástricos porque tuviste un reflujo gastroesofágico, porque a veces emitimos tratamientos pensando que todavía solo que se usan en la actualidad, pero no, es tu día a día, va cambiando así como va cambiando el mismo, va mutando el mismo COVID. Entonces, las complicaciones, una vez que el virus ingresa al sistema respiratorio, pues hay que ver cómo nos va a nivel del riñón, del corazón, porque si hay mucho daño también cardíaco. Y muchas veces cuando no hacemos estudios, pues pasan desapercibidos. Pero si a la mayoría de los pacientes le hiciéramos ecocardiograma, vamos a ver que sí existe una depresión del miocardio por afectación del virus, pero que en ocasiones no la detectamos. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica va a depender de cada organismo. Ya cuando se viene toda esta cascada, donde viene la respuesta inflamatoria, donde viene la sepsis, ahora, yo no les voy a decir que no usamos antibióticos cuando usamos ya agentes biológicos o algo así como por ejemplo o Lumian o tocilizumab. Tenemos que proteger al paciente que no se nos sobreinfecte, porque ahí se corre el riesgo de un hongo, de un citomegalovirus, un estafilococo o pseudomonas. Entonces ahí tenemos que protegerlo ya, pero porque el paciente ya me está en un estado séptico, me llega a shock séptico, falla orgánica múltiple. Falla orgánica múltiple hablamos cuando fallan 4 órganos. Falló el pulmón, riñón, hígado, corazón o otro problema. Y la mortalidad se incrementa arriba del 95% en un paciente con falla orgánica múltiple. Ahora, esto de los manejos que estamos haciendo nosotros, somos un equipo. En este equipo participamos un hematólogo, que él apoya toda la cuestión trombótica, de alteraciones hematológicas,
un doctor de medicina crítica y terapia intensiva, medicina interna, y hacemos obviamente los tres participamos cuando estamos en los casos ya críticos, ya cuando manejo de ventilación mecánica, traqueotomía, neumotoras, complicaciones, destino, ahí estamos participando los tres médicos. Y a veces hasta la psiquiatra, porque este paciente quedan muy afectados desde el punto de vista emocional, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, ahora, esta es más o menos de cómo nos afecta el COVID. Afortunadamente, si se fijan, del 30% que es asintomático y del 55% neumonías leves y moderadas, está el 85%. El 10% es un COVID grave. Y de ese 10%, un 5% llega al estado crítico. Y de esos pacientes de estado crítico, aún en los mejores hospitales, la mortalidad sigue siendo más o menos como un 50%. Porque el poder retirar de la ventilación mecánica a un paciente con estas características, donde ya el paciente está desnutrido, tuvo 2-3 semanas con sedantes, relajantes, todo eso lleva a mucha debilidad muscular, y la mayoría les estamos haciendo una traqueotomía temprana. A la semana los sometemos a traqueotomía percutánea y los seguimos para tratar de ya no seguirlos sedando y seguirlos relajando, porque todo eso los debilita mucho a nivel neuromuscular, y después se implementa lo que es la rehabilitación respiratoria, rehabilitación física. La verdad que día a día vamos un poquito ya dando más experiencia, con 1 año y medio, todavía pues algunos pacientes se nos siguen falleciendo, pero pues sí, en ocasiones pues tú sigues intentando tratar de sacarlos adelante, pero a veces, a pesar de todo, el paciente termina en falla renal, falla hepática, hemodiálisis, y bueno, es algo complicado, pero así están las cosas. La que sigue, por favor. Bueno, esta tabla yo creo que ustedes las han visto mucho en la literatura, de cómo es los días que platicamos ahorita. Me infecto, me espero 5 o 7 días a ver si desarrollo síntomas, me hago la prueba de PCR, salió positivo, me espero 10, 14 días, me hago el antígeno, si estoy negativo, pues ya puedo convivir, veo si presenté daños o no. Y además, aquí en esta etapa de que ya, ahora yo quiero ver si desarrolló anticuerpos, bueno, ya se pide los anticuerpos, IgG, IgM para COVID, y si IgG positivo, IgM negativo, yo ya quedé inmunizado, ¿no? Una pregunta muy común: doctor, ¿cuándo me voy a vacunar? Ya me enfermé, ¿y cuándo me voy a vacunar? Esto es muy variable, o sea, no es así de que, por ejemplo, si yo tengo un paciente que hizo una infección leve y que no se llegó a complicar con neumonía, pues pasando 2 semanas o esperando 3 semanas que se hagan anticuerpos. Es más, yo le digo a la gente, a ver, ¿usted qué haría? Le digo, si usted tiene ya una infección y ya desarrolló anticuerpos, y tengo otro paciente de 60 años o 40 años que no se ha vacunado o porque no pudo, ¿a quién le da lugar? ¿Usted que ya desarrolló anticuerpos o metemos al paciente que no se ha infectado? Ahí es donde entra el famoso triage, o sea, o la cosa de decirle, no, mire, dale chance a todavía no han llegado vacunas, y le urge ya para que esté inmunizado, pero con una vacuna, porque usted, cuando menos 2-3 meses, si ya desarrolló anticuerpos, bueno, aunque sabemos que contra la nueva cepa, pues no cualquier vacuna lo va a proteger, ¿no? Pero cuando menos ya tiene algunos anticuerpos. Entonces, en base a cómo va evolucionando la enfermedad, ya después del día 21, pues hacemos anticuerpos, pues ya vemos si quedó afectación pulmonar. Yo siempre le digo, no, todavía no hablamos de fibrosis. Cuando ya pasen 4 meses de que se enfermó y en los 4 meses no respondió al tratamiento, ahí sí ya, ahí se declara ya la fibrosis. Entonces, otra cosa, si se fijan los estudios, pues hay muchos médicos que están usando el remdesivir, que realmente es como cuando nosotros empezamos, el primer caso que tuvimos, nosotros usamos tocilizumab, y bueno, nada, que estoy usando eso y eso, y hasta la fecha, y fue así,
Yo me acuerdo que salían artículos y del mismo Bayer, no nos hacemos responsables si alguien usa tocilizumab. Y nosotros lo seguíamos usando porque teníamos resultados. Y a pesar de, inclusive en el hospital, el director médico dijo, no, ¿saben qué? Avilés, yo no te voy a autorizar que metas pacientes aquí porque la COFEPRIS no va a cerrar el hospital. Pues me lo llevo para otro lado, me llevo a la Marina. Pues sí. Entonces, lo que pasa es que a través del tiempo, las cosas se van, como dicen, las aguas se van calmando y se va viendo. Y cuando tú ves que tu tratamiento tiene resultados, el problema es que no tenemos tiempo para publicar, pues, o sea, para decir, no, mira, tocilizumab, quitocero, Lumián, bien usados, muy buenos resultados. Pero esa es la experiencia. Entonces, nosotros, primer caso que tuvimos en Mazatlán, un radiólogo, COVID, tocilizumab, él lo tuvieron que trasladar por cuestiones económicas, y al final se falleció porque se le tapó la cánula de traqueotomía, el famoso moco killer, ¿no? Pero eso fue, el año pasado todavía había ahí publicaciones de parte del gobierno que decía que no estaba autorizado y que, más sin embargo nosotros seguimos usándolo porque veíamos resultados, y ahorita ya está autorizado porque en Estados Unidos ya lo implementaron y lo autorizaron. Ya en México ya está de los inmunosupresores, tocilizumab, baricitinib, todos esos los estamos usando, ¿no? Obviamente ya, como digo, cuando usamos eso, pues usamos antimicóticos, podemos usar cefalosporina de cuarta generación, meropenem, acitromicina si es algo leve, dependiendo, yo siempre le digo, aquí depende del caso, dependiendo del caso es lo que lo vamos a proteger con los medicamentos. Ahora, lo que mencionaba también, esto ya lo platicamos, de principio, bueno, si yo quiero ver si el paciente está enfermo, PCR. Ver si ya no contagia, porque a lo mejor ya le están exigiendo que regrese al trabajo. 10, 14 días el antígeno nasal, si está negativo, a trabajar. Claro, si el paciente tiene daño pulmonar y está dependiente de oxígeno, eso pues no puede, ¿no? O que esté con medicamentos inmunosupresores y me vaya a agarrar una sobreinfección, pues también hay que protegerlo. Pero pues todo se tiene que, con la nota, ¿no? Implementar con la graduación. Y ya los IgM, IgG, que ya les mencioné también, que es el IgM, pues en algunos pacientes tardan en negativizarse, y algunos no lo desarrollan, pero bueno, son un porcentaje bajo. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a seleccionar el tratamiento? Y les vuelvo a repetir, el tratamiento es individualizado. Aquí no es de la receta de cocina, ¿no? Que le pongo No, aquí es mi paciente, mi historia clínica, cuáles son las enfermedades concomitantes. Vamos a ver cómo salió positivo, vamos a ver si hizo daño pulmonar. Y una vez que tengamos la tomografía, vemos el daño pulmonar, vamos a ver bioquímicamente cómo se está comportando. Y en base a todo eso, nosotros seleccionamos el tratamiento. Y ahí es donde va a entrar el tratamiento escalonado, que les mencionaba, pues que puede ser, si el paciente lo amerita, si es una neumonía moderada, que está pasando de moderada a severa, pues se puede usar dexametasona, sobre todo si es diabético y que no está controlado, hay que usarlo con mucho cuidado. Igual, a lo mejor podemos pasar a Lumián, si es que mi paciente no tiene falla renal, falla hepática, entonces todo eso va acorde a los parámetros del laboratorio. La que sigue, por favor. Bueno, normalmente yo a los pacientes le pongo, cuando ya veo que ya salieron del cuadro agudo, cada mes con su tomografía, siguen usando la pirfenidona, y yo le digo, mira, al mes vemos. El frasco trae 90 tabletas y le dejamos 3 veces al día, al mes se termina, hacemos tomografía, ya se limpió, alta, y ya paramos, porque también esos medicamentos hay que monitorear el hígado y hay que ver que el paciente lo esté tolerando, ¿no? Entonces, hay que hacer también normalmente la ferritina ya después de las 3 semanas ya empiezan que es el último parámetro que empieza a descender. El que baja primero es la proteína C reactiva. Entonces, hay criterios ahí donde dices, ¿yo qué voy a usar? Bueno, si mi proteína C reactiva está mayor de 75, habla de una inflamación importante. Dímero D mayor de 1500 también,
ferritina, velocidad de cimentación globular, entonces yo ahí de ahí tomo la decisión. Porque mucha gente me dice, oye doctor, ya me hice esto, dice, pero no me he hecho laboratorio. No, no. Te puedo decir que te pongas una combinación de 4 miligramos de dexametasona con complejo B en lo que te veo. Ahora, aquí también es importante que muchos pacientes en la etapa inicial de la enfermedad, la tomografía puede estar normal. Y eso no descarta que el paciente no desarrolle infiltrados posteriormente. Entonces, una tomografía normal en un paciente que ya salió positivo y que sigue con tosecita, a los 5 o 6 días, otra tomografía. Ahora, hay pacientes que, aunque le des lo que le des, afortunadamente son pocos, que de una neumonía leve, en cuestiones de 24 o 48 horas te pasan a una neumonía grave, crítica. Pero pues eso tiene que ver mucho con el sistema inmunológico. La que sigue, por favor. Lo que ya veíamos en el cuadro anterior, afortunadamente las neumonías leves o cuadros así de leves son un gran porcentaje, ¿no? Un 85%. La que sigue, el otro 10 pues son graves y críticos al 5%, ¿no? La que sigue. Ahora, los que le mencionaba ahorita, la tomografía es el estudio de, digo, hay lugares que yo entiendo que no hay tomografía y que, bueno, pues a lo mejor hay una placa para cuando menos darte una idea de cómo viene la situación, pero sin dejar de no hacer la tomografía en la primera oportunidad. Igual, esta enfermedad, por ejemplo, y también yo se los digo mucho a los pacientes, es diferente vivir a nivel del mar y vivir en las alturas. Por ejemplo, ¿qué ventajas tenemos a vivir a nivel del mar? Tenemos ventajas, pero hay una situación que el vivir al nivel del mar y tener la mejor oxigenación, el paciente quiere sentirse mal para atenderse con el médico. Un ejemplo, una neumonía leve, moderada, aquí en el nivel del mar, y si haces actividad física y estás, o sea, bien, no vas a sentir nada. Pero eso no quiere decir que tengas un daño importante en la tomografía. Y esas personas que tienen neumonía leve, moderada, en la Ciudad de México ya van a empezar a tener síntomas por la altura. Entonces, nos beneficia el nivel del mar. De hecho, muchos pacientes en México, en el INER, donde yo me formé, pacientes con fibrosis pulmonar van a vivir a Mazatlán, a Acapulco, a nivel del mar, para que tengan mejor oxigenación. Pero en cierta parte, el paciente dice, doctor, yo me siento bien. Sí, pero chécate el oxígeno. Y si su saturación está por abajo del 92%, hay que ir consiguiendo oxígeno ya, o sea, no pierdas tiempo y hay que actuar. Entonces, la tomografía de tórax simple con ventana para pulmón nada más es suficiente para en este caso de pacientes COVID. Ahora, hay casos que a mí me mandan, por ejemplo, por WhatsApp la foto de la tomografía, ¿no? Que a veces lo ponen en una pared, si le toman la foto, pues imagínense si hay un infiltrado de esos temas que apenas se ve en el video, pues digo, no puedes emitir una opinión, pues. Y entonces, hay tomografías también que traen ahí un modulador. Si la tomografía le ponen la ventana muy negra, no se ve nada. El radiólogo lo curó, decimos nosotros, pero si le das una ventana no tan blanda, que le decimos, pues, que no esté tan blanda, tiene que ser intermedio, pues, ni muy penetrado, ni muy blando, porque si no, si le da muy blando no se va a ver ninguna lesión. Y si le da muy negra la imagen, tampoco. La que sigue, por favor. Bueno, en base a los hallazgos, como le digo, de la tomografía, que hay varios reportes, hay gente que dice leve, moderada, severa, muy severa, otros que nos dan por puntuación. Bueno, en base a eso nosotros hacemos la severidad, ¿no? Pero también es importante los estudios del laboratorio y chequeo de temperatura y oxigenación, la oximetría del pulso. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya creo que todos ya han visto las famosas imágenes que le llamamos en vidrio despulido, desmeldado, que es yo siempre le pongo el ejemplo, es que como si tenemos el cristal y llegó el niño y le empezó a tallar con una piedra ahí. Cuando el paciente ya está en mejoría, esa etapa inflamatoria
que es donde baja más la oxigenación por la inflamación por el intercambio de CO2 y oxígeno. Ya cuando empieza en una etapa no tan, en esta fase tan aguda, así tan blanca, podríamos decir, ya pasa a una etapa que le llamamos de resolución. Y muchas veces el que reporta la tomografía puede decir, aquí había reportado que había 15 de 25. Acá vuelve a reportar 15 de 25. Sí, le digo, pero, oye, ¿usted está igual o estoy peor? No, mira, son los mismos infiltrados, las mismas lesiones, pero en otra etapa, ya no en una etapa inflamatoria, sino en una etapa resolutiva. Y a veces cuando ya tienen la segunda tomografía, doctor, es que dice que ya tengo fibrosis, que ya tengo... No, todavía no, permítame, todavía podemos hacer algo por su pulmón. Y es ahí donde estamos, y la verdad que hasta ahorita, no sé, Carlos, de los pacientes que hemos tenido que queden con oxígeno permanente por COVID, afortunadamente no, sí lo han tenido por 3, 4 meses, pero lo han llegado a mejorar, ¿no? La que sigue, entonces, el estudio estándar de oro es la tomografía, y esas flechitas que son los famosos infiltrados, en ocasiones tenemos tomografías que ustedes ven blanco, o sea, cuenta 24 de 25, dice, y hay gente que tiene 25 de 25, y dices tú, híjole, ¿cómo está respirando? Ahora, algo que también hemos detectado, y se los quiero compartir, hay pacientes que empiezan en las partes basales la neumonía, y a los 5 o 7 días, esa se empieza a resolver, pero aparecen nuevos infiltrados. Si a ese paciente le llegó en 2 etapas, no se pone tan grave, pero si le llega de esa inflamación generalizada del pulmón, se pone muy crítico. Entonces, en ocasiones, la verdad que las cosas pues a veces nos ayudan, ¿no? Hay gente que empezó con las neumonías basales, se empiezan a resolver, pero aparecen el resto del pulmón y eso les permite aguantar, ¿no? Ahora, hay pacientes que tienen 14 días o un poco más, con doble flujo, con no invasiva, dependiendo de la condición física del paciente, pues es lo que va a aguantar, ¿no? Como decirte, mañana, el fin de semana vamos a participar en un maratón, 20 kilómetros todos, nos vamos a ir pues, si no nos preparamos, entonces, por eso es importante el ejercicio, buena nutrición, todas esas cosas, ¿no? Porque a la hora que se nos ofrece, pues tener de dónde echar mano, ¿no? La que sigue, bueno, la mayoría, por ejemplo, de estos casos que se ve casi nada más las partes, por ejemplo, la língula y parte del lóbulo medio ahí que se ven un poquito respetados, pero como digo, el caso dice 25 de 25. Entonces, ahora, estas son las famosas que en ocasiones nos dice el radiólogo, no ya fibrosis, secuela, no, se sigue limpiando con la perfinidora, con el quitocer, siguen mejorando, claro, hay pacientes que llevan 3 meses, 4 meses con el medicamento. La que sigue, ahora, nosotros al ver una tomografía, decimos, o sea, este caso ya tiene más de 2 semanas, 3 semanas, o sea, de acuerdo a los infiltrados, porque los infiltrados agudos son tenues en la etapa inflamatoria y el otro día se empiezan a ver como tipo empedrado, le dicen los radiólogos, ¿no? Entonces, pues vienen varias tomografías, yo creo que la vamos a ir pasando, son diferentes formas de presentación. Obviamente aquí también a veces se asocia una neumonía viral por COVID con una sobreinfección. Lo que más común estamos viendo ahorita es Cándida albicans, Cándida krusei, Pseudomonas, estafilococo, Streptoformona también no hemos tenido ahí, y bueno, igual no, en todos los hospitales hay diferentes bacterias y hay a veces de resistente a todo, y esos casos pues sí se vuelve más complicado. La que sigue, por favor. Bueno, estos son algunos casos, como digo, que tienen diferente afectación y esos pacientes dicen, no, pues este paciente, lo más probable es que al ver la tomografía dice, oiga, este paciente ya debe estar con oxígeno, habría que ver la saturación, ¿no? La que sigue. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya, aquí sí ya cuando pasaron los 3, 4 meses y nosotros vemos estas imágenes en anillo, le llamamos areolares, o eso ya habla de probable bronquiectasias, cicatrices, y bueno, pues hay que decirle al paciente, ¿sabe qué? Pues, porque en ocasiones, aquí es muy importante, el paciente a veces nos llega, pero ya cuando pasaron 4 o 5 meses, y ahí ya no
ya no podemos hacer nada por él, ¿no? Entonces ahí hay que decirle, ¿sabe qué? Lo siento mucho, pero si quiere le intentamos, digo, porque en ocasiones a veces sí les ayuda un poco, porque nosotros vamos a mejorar estas áreas, pero ya las que están fibróticas, eso ya no tiene solución, ¿no? La que sigue, igual aquí también algunos bronquios dilatados, que estas son bronquiectasias, con todavía afectaciones de atelectasia. La terapia respiratoria, ejercicio respiratorio les beneficia mucho, y seguir el tratamiento hasta que hay pacientes que llegan a quedar con un daño menor del 5%, pero que no los deja dependientes de oxígeno, pues, y que la verdad pues ya es porque el paciente que ya queda con oxígeno dependiente emocionalmente les afecta mucho. La que sigue, bueno, aquí ya que lo que le llamamos ya en las imágenes que le llaman en inglés honeycomb o empedrado, pues que ya hablan de que ya pasaron mucho tiempo y que se perdió la oportunidad de poderlos rescatar. La que sigue, bueno, estos son los diferentes, como se los van a reportar, ¿no? en los informes de la conclusión de la tomografía. La que sigue, por ejemplo, igual ya habla ya de trazos con hongos cicatrizados ya de bronquiectasias, y que en esos ya cuando el bronquio, la pared del bronquio perdió su elasticidad al cartílago, es difícil que regrese. Y ahí, ¿cuáles son las consecuencias? Pues yo siempre le pongo el ejemplo, mire, imagínese que usted va por la autopista y hay bachecitos ahí, está lloviendo, pasan los carros, ¿sí? Hasta que se hace un cráter. Es lo mismo a nivel pulmonar, o sea, cualquier gripita se van las secreciones a esas áreas, y esos son un reservorio para infecciones, reinfecciones, más daño, y hasta sangrados, ¿no? Hemoptisis o infecciones recurrentes, ¿no? Pero todo esto, que de alguna manera da alteraciones de oxígeno, pues se va a después complicar con hipertensión arterial pulmonar, cor pulmonar, edema de miembros y todas esas cosas y limitación, ¿no? En las actividades del paciente dependiendo del grado de daño que quedó. La que sigue, igual otros de los tipos, la siguiente. Si se fijan aquí, por ejemplo, con esta placa de tórax, muchos nos iríamos con el decir, no, está bien, pero vean acá la tomografía a nivel en el ángulo costofrénico derecho, cómo se ve el virus. Ahora, hay partes posteriores que no los vamos a ver en la placa, entonces no hay que confiarnos con la placa para pacientes COVID. La que sigue. Bueno, aquí son algunas recomendaciones que ya las hemos venido platicando, pues, o sea, de cuándo el paciente se le indica oxígeno, cuáles van a ser los tratamientos a seguir. Como les digo, muchas veces nos decíamos nosotros, no vamos a esperar que la PCR esté negativo para que se vaya a trabajar, y esperamos 2 meses, 3 meses, y ya empezaron Entonces ahorita con el antígeno nasal ya nosotros podemos sacar del área COVID al paciente a un cuarto normal y que ya esté con su familia, y eso les ayuda bastante. Lo que sigue, los marcadores bioquímicos, pues ya los mencionamos, o sea, de la proteína C reactiva, de la procalcitonina es otro parámetro que nos sirve para ver si nuestro paciente tiene alguna sobreinfección agregada. Una procalcitonina ventilación mecánica, pues hay que estar monitoreando el barotrauma, pues neumotoras, neumomediastino, que es muy común también, y todo eso pues lo tenemos que estar monitoreando, ¿no? Y estar en control de acuerdo a los criterios médicos. Entonces, aquí es como se va dando la infección, cuando ya hay afección pulmonar, y cuando, dependiendo de la respuesta del huésped, es las consecuencias que me va a traer de las complicaciones. La que sigue. Bueno, estas son otras alteraciones que vemos a nivel de los factores de coagulación. Inclusive el paciente que dice, ay, las plaquetas están muy bajas, pero a veces es por consumo del mismo problema del trombótico, ¿no? Que está generando consumo de plaquetas. Y a veces decimos, no, pues no le ponemos anticoagulantes, pero sí hay que protegerlos. Y la dosis pues, va a depender del rango del dímero D. La que sigue. Bueno, estas son algunas recomendaciones en cuanto a la Organización Mundial de la Salud en pacientes hospitalizados.
hay que ver el estado de cómo anda la coagulopatía, hay que estar monitoreando los diferentes laboratorios, ver si el paciente tiene riesgo de embolia cerebral, vascular cerebral, tromboembolia pulmonar, trombosis venosa profunda o algún problema de tipo cardíaco, ¿no? Agudo. Hay que establecer trombolíticos, ya sea preventivos o terapéuticos, dependiendo de nuestro dímero D. Lo que sigue, en cuanto a pues, la indicación de oxígeno, ¿no? Ya un paciente que empieza a tener por abajo del 93%, pues hay que protegerlo con oxígeno. ¿Cuántos litros? Pues depende, yo siempre le digo, si el paciente ocupa 3 litros y con eso mantiene el 93%, con 3. Si con 3 satura 89, 90, pues hay que subirle a 4 y así sucesivamente. Igual para el retiro, se puede ir bajando de acuerdo a la saturación de oxígeno. Otro problema que hemos tenido son pacientes embarazadas con COVID. En estos solamente podemos usar la famosa enoxiparina, no podemos usar anticoagulantes tomados, solamente es la heparina, ¿no? De bajo peso molecular. La que sigue. Otras recomendaciones para pacientes severos o estado crítico, pues ya aquí ya es un manejo multidisciplinario donde hay que estar haciendo pues día a día ajustes a la ventilación mecánica, cultivos de secreciones, de catéter, todo de cambio de sondas urinarias, mandar cultivos o hemocultivos si es necesario para ver si el paciente no tiene alguna sobreinfección agregada. Lo que sigue yo creo que sería aquí recomienda también la OMS, ahora sí dice que no antibióticos, pero después de 1 año y medio, ¿no? La que sigue, bueno, aquí ya también ellos están ya en este estudio que se llama Recovery, el RIMAP, también ya ellos hicieron un buen estudio de estos pacientes, faltaría mandarlo a nosotros también para que lo incluyan ahí, ¿no? Pero afortunadamente nosotros, a pesar de todos los dimes y diretes, seguimos usando todavía tocilizumab, ¿no? Yo creo que sería, no sé si queda otra más o es la última. Bueno, la otra que a lo mejor algunos de ustedes también les tocó ver, o sea, la combinación de macrólidos o fluoroquinolonas con hidroxicloroquina, porque tenían problemas cardíacos, bloqueos y todo eso, que afortunadamente todo eso ya quedó a la historia, ¿no? Y bueno, ya tenemos nuevas, que realmente, como yo le digo, o sea, realmente al virus no le hacemos nada. Sí, tiene que seguir siendo las medidas preventivas, ¿no? Lavado de manos, cubrebocas, sana distancia. Y si te enfermas, atiéndete a tiempo. Y si te enfermas, atiéndete bien. No te confíes, porque esto a veces son pacientes que se hospitalizan y se quedan sin patrimonio y no la libraron. Entonces, lo mejor es cuidarnos y vacunarnos, ¿no? Yo creo que si hay alguna más por ahí. Bueno, esto ya son las diferentes estadísticas que ya lo mencioné. La señorita, a nivel de diferentes países. Un poquito más adelante también está México, la que sigue. Pero bueno, no sé si las estadísticas de México qué tanto puedan ser ahí, pero sí viene también aquí más adelante México, ¿no? La que sigue. Ahora, hablando específicamente de Mazatlán, pues sí, todavía en esta tercera oleada pues seguimos teniendo casos, pero afortunadamente ya bajó esta semana que pasó y la que estamos ahorita, o sea, ya son mínimos los casos. Y bueno, como que la gente también ya está empezando a aprender que sí hay que vacunarse, hay que atenderse a tiempo y no hay que confiarnos. Yo creo que sería todo. La que sigue. Sí, pues ya son cuestiones de cómo están las incidencias hasta el día de julio, ¿no? Hasta el mes de julio, el 11, a nivel mundial. La que sigue. Igual. La siguiente. Otra más. Bueno, y aquí ya son la nueva variante, ¿no? Que tenemos que estar muy al pendiente porque esta enfermedad comparada con la anterior, por ejemplo, decíamos nosotros, no, pues ya pasaron 14 días
y tú ya pasaste el riesgo de que siga estimulando la inflamación y los trombos. Y no, ahorita pasan 3 semanas o más y sigue a nivel endotelial estimulando la inflamación y la formación de trombos, todavía el virus. Pues, y es una enfermedad altamente contagiosa y es más atípica, pues los síntomas son más dispersos, o sea, no tan tosecitas muy leves, pero ya si persiste la tos y fiebrecita, pues lo mejor. Ahora, hay mucha confusión también de que dicen, me vacuné y empecé con síntomas. Pues si está apareciendo persistencia en la tos con fiebre, pues lo mejor tomografía o la prueba, ¿no? Yo creo que a veces es mejor pecar de exagerados que a que se nos fue el diagnóstico o se nos pasó. La que sigue, otra más. Pues si se fijan, esta variante ya está a nivel mundial también. De hecho, aquí en Mazatlán tuvimos hace como 3 meses un barco que llegó petrolero de la India, llegó con varios, eran como 10 creo, infectados con esa cepa delta. Pero a lo que nosotros vimos, porque se llevaron los protocolos, entraron, pero pues ahí se escuchaban muchos rumores, ¿no? Pero independientemente de eso, las cepas van a llegar en cualquier momento. Mientras que exista pues el que no haya cierre de fronteras, entonces eso se va, por cualquier vía pues nos va a llegar, pues. Entonces, afortunadamente esos pacientes que venían de la India, dos se pusieron complicados, pero todos regresaron bien a su casa. La que sigue, por estas son las que mencionaba de las diferentes vacunas, cuáles les dan cierta protección a la variante Delta Plus. Estos son los diferentes países. Un poquito más adelante, las que siguen. Otra más. Bueno, aquí es como se fue dando desde que apareció el COVID, o sea, en forma por fechas y cuando se descubrió la primera vacuna, cuándo se implementó, dónde vamos ahorita. Y bueno, yo creo que a veces en ocasiones la gente dice, pero ¿qué vacuna me aplico? Pues en ocasiones aquí no es la que querramos, es la que está a la mano, ¿no? Ahora, mucha gente también pregunta, doctor, ¿puedo cambiar de la AstraZeneca a la Pfizer? Lo que pasa es que mientras que no existan estudios donde ya se han hecho esos protocolos, pues de pasar de uno no puede decir que sí, pues, o sea, porque no se ha investigado, pues entonces tampoco podemos decir cosas que no, y muchas de ellas que todavía desconocemos, ¿no? Y créanme que día a día seguimos aprendiendo de esta enfermedad, y esperamos que ya pronto podamos tenerla controlada, ¿no? Y que ya no siga otros rebrotes y otras nuevas oleadas, porque pues cada vez que nos pega más duro. Así es. ¿Alguna pregunta, duda, comentario de los asistentes? Y por la verdad agradecerles que estén aquí por tomarse el esfuerzo de darse tiempo a estar aquí con nosotros. Y pues muchas gracias, ¿no? Gracias, doctor. Abrimos un espacio para preguntas, inquietudes que tengan los asistentes. Por favor, recordarles a las personas que nos siguen en la transmisión en vivo, dejar su pregunta en el chat. Aquí se la hacemos llegar al doctor y él atiende. Adelante. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere compartir alguna información? Sí. Doc, al principio se decía que el periodo de contagio eran 15 días, ¿verdad? Ahorita usted nos dice que es 10 días, 12 días, y si se realiza el antígeno y sale negativo, ese paciente puede salir de área COVID. Hablando también hospitalariamente, podemos sacar a un paciente de área COVID a una área no COVID con un antígeno negativo, ¿sí? Claro, siempre y cuando el laboratorio sea confiable, ¿no? Porque... Perdón, aquí yo siempre en este también tengo que ser muy cuidadoso porque en ocasiones, ahorita con la situación que se está viviendo, todo el mundo quiere hacer pruebas, o sea, pues, y hasta ya veo uno ahí por todos lados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en la calidad del estudio, pues, porque
te digo, uno ve tantas cosas que en ocasiones lo que hace es transmitirlo, pero no con el fin de, sino que ponernos en alerta. Por ejemplo, yo te puedo decir, a mí me toca ver, dímelo de mayor de 10,000, dice. Carajo, mayor de 10,000, pues puede ser 15, puede ser 30. Y le mando a otro lado y me dicen, no, 850. Entonces, a veces tú tienes que tomar ciertos criterios de decir, a ver, mi paciente pues, como que no va a la tomografía con las condiciones. Entonces lo que haces a veces es, inicias un tratamiento y ratificas con otro laboratorio, porque la verdad que uno a veces actúa en base a los resultados. Pero si tú me dices un antígeno negativo para COVID, eso si está negativo, ya si se equivocó, bueno ya, pero tú con eso puedes decidir pasarlo a una habitación, siempre y cuando no amerite ventilación mecánica y todas esas cosas, ¿no? Que tenga no solamente el criterio que está negativo, sino que también pueda estar en una habitación con puntas nasales o X, ¿no? Pero sí, de hecho nosotros, como te digo, al día a día hacemos el control. Ahora, va a ser diferente, ¿eh? Es diferente que tú tengas un COVID con neumonía leve a que tengas un paciente con COVID severo, crítico. O sea, ahí se rompe un poquito lo de 10 días. Yo creo que esto depende de... Y cada caso tiene que... Porque, por ejemplo, hay casos que nosotros tenemos que pasan los 14, 18 días y siguen positivos, pero porque usamos el biológico, usamos, tocilizumab o usamos el anticuerpos pues, monoclonales, y esos pacientes te pueden durar un poco más de tiempo positivo. O si los tenemos con, por ejemplo, Quitocel, por ejemplo, o sea, esos pueden durar unos días más con el antígeno positivo. Ahora, esto también de que nosotros antes nos basábamos en la PCR, pues en los anticuerpos, pero pues veíamos que 3 meses, 4 meses siguen con PCR positivo. Entonces, yo creo que el antígeno vino a como parte de mediar eso, pues decir, a ver, ¿en qué momento es el ideal para allá? Y nosotros lo estamos haciendo. Y sí, hasta ahorita, pues, si el paciente está en condiciones críticas, lo pasamos a un área normal, pues, de terapia intensiva normal. Y ya donde la familia, pues, ya empieza a estar con el paciente, y eso les ayuda mucho, pues, porque la cuestión de emocional en esta etapa es primordial. Pero sí es en esos días, ¿no? Y otra pregunta, ¿el uso del tocilizumab tiene fechas? O sea, ¿yo lo puedo usar desde el inicio si mi paciente ya tiene una neumonía moderada o severa? ¿O no lo puedo usar pasando una semana, 10 días? O sea, ¿tiene un periodo? Bueno, tocilizumab no se recomienda en etapas leves y moderadas. Se recomienda, es un medicamento que nosotros utilizamos donde el paciente ya está en etapa severa y está a punto de llegar a la ventilación mecánica. Entonces, este medicamento lo que hace es evitar que el paciente sea candidato a una ventilación mecánica. Esa es la indicación. Obviamente también necesitamos en cuenta los parámetros bioquímicos, pues. Ahora, va a haber por ahí un que otro paciente que dices tú, híjole, está medio raro porque proteína C reactiva de 30 y todo, y el pulmón totalmente. Entonces ahí también entra mucho el criterio médico, pues. Porque nosotros hemos tenido pacientes con parámetros bioquímicos normales y con una tomografía horrible, pues. Entonces, ahí también, ahí es donde tú dices, híjole, pero es que mi paciente tiene los parámetros bioquímicos, pero tengo ya puntas nasales a 15 o tomo alto flujo con 60 litros y me satura 90, 91 y siento que ya me va a llegar a la ventilación, ya sea no invasiva, pues se habla con la familia, porque yo le digo, mira, aquí está, el que no arriesga no gana, ¿no? O sea, pero tienes que platicarlo muy bien. Y nosotros siempre cuando el paciente vemos que va progresando la neumonía severa, nosotros empezamos a implementar ya medicamentos de protección, pues, para en el momento que vamos a iniciar el tocilizumab ya le vayamos ganando un poquito de tiempo a la sobreinfección. Porque a veces no te lo llevó el COVID, te lo llevó la sobreinfección. Y eso es algo muy común, pues. Ahora, a mí me ha tocado, además de usar los anticuerpos monoclonales, que se usa también, por ejemplo, inmunosupresores o Lumian, el problema es que cuando no se protegen, vienen las sobreinfecciones, pues. Entonces ahí es donde está, porque yo te puedo decir, si yo tengo un paciente que tiene 25,000, 30,000 de leucocitos y aparte procalcitonina de 10,
Pues no le voy a poner tocilizumab, pues, porque pues, le voy a dar un empujón para que se nos vaya. Pues, entonces, entra mucho el criterio. Ahora, nosotros hemos llegado a usar hasta 3 ciclos de tocilizumab. O sea, tú lo usas, 8 miligramos por kilo, lo premedicas, lo pasas en 2 horas, en 12 horas empieza a ver los resultados. Y ya empiezas a ver cómo está tu proteína C reactiva, el dímero. Además, hemos tenido pacientes 64,000 de dímero D. Y después de pasar el medicamento, han ido bajando progresivamente hasta normalizarse. Los máximos que hemos usado son 3 ciclos. Tú usas, te esperas 24 horas. Si no bajó, viene un segundo. Y si no bajó con el segundo, un tercero ciclo. Pero siempre viene evaluado todo, pues, o sea, como el portero, pues, o sea, que no va a meter el gol sin portero, porque las bacterias también están al día, ¿no? Entonces, yo creo que no en todo, de hecho la literatura lo dice, leve, moderado no está indicado, ni Olumiant tampoco. Estos son para los casos severos y que ya tienen compromiso de oxígeno importante y que ya van a la ventilación mecánica. Es como tratar de evitar la ventilación mecánica. Porque fíjate que la mayoría de los familiares tienen la idea de que el paciente dice, no, es que si va al ventilador ya no sale. Bueno, que también depende de cada caso, ¿no? Pero nosotros tenemos ahorita, también tenemos como 8 pacientes, incluso tenemos pacientes de 70 y tantos años, de 20 y tantos, pero obviamente la traqueotomía es un apoyo porque tú tienes sus ventajas y desventajas, pero si tú le explicas a los familiares lo pueden entender, pero hay que explicarle bien. Por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas de la traqueotomía? Tú vas a disminuir el espacio muerto que hay de la nariz a la laringe. Entonces, el tener un tubo aquí te facilita el aspirado de secreciones, quitas todo ese espacio ahí, puedes mejorar ya, el paciente le quita los sedantes, los relajantes, y ya eso ya es un paso. Y cuando tú lo dejas conectado al ventilador, si lo dejas en un modo sincronizado, por ejemplo, y se te desconecta por algún motivo, pues la enfermera lo conecta, pues o sea, no está complicado. A que digas tú, lo extubé en la mañana y a las 3, 4 de la mañana hay que reintubarlo. Y ahí te quiero ver. Entonces, todas esas cosas, nosotros, por ejemplo, en la noche jamás empezamos un protocolo de retiro de la ventilación, ni extubamos a un paciente en la tarde, noche, siempre lo hacemos temprano. Y la mayoría que ya tienen, hacemos una traqueotomía temprana, se llama, o sea, a la semana, traqueotomía. Y eso nos permite progresar, pues. Y tampoco quiere decir que la traqueotomía ya ganaste todo, sino que es una forma, porque entre más lo mantengas tú en ventilación mecánica, con sedantes, relajantes, todo eso, te producen unas debilidades musculares muy fuertes, y por lo tanto, el recuperarse, pues es más complicado, ¿no? Entonces la traqueotomía temprana la estamos haciendo. Hacemos broncoscopías, hacemos fasciotomías, sonos, de todo dependiendo de las complicaciones, pues. Ahora, un pulmón rígido con este daño por COVID, ya cuando está demasiado, pues tiene que usar volúmenes corrientes muy, muy bajos, 5, 6 por kilo, PIB muy bajo. De repente empezó a bajar, bueno, pues hay que ver si se tapó la cánula, se salió la cánula, se desconectó, o sea, pues hay que ver qué está pasando y actuar. Y si tú no encuentras nada, pues una placa portátil, porque a lo mejor te hizo un monotórax hipertensivo. Y eso, con esos imagínate un pulmón, ambos pulmones dañados, aparte con un monotórax, y donde está haciendo un efecto de válvula, entrando y colapsando todo lo que es el mediastino del corazón, bajando presión, taquicardia, entonces pues se te van. Y eso puede suceder en cualquier momento, en una tosida, en una aspirada, o en una tapada de un broncoespasmo, etc. Son parte, y todo eso hay que explicárselo a los familiares, ¿no? Que son parte de la enfermedad, del daño que causa el COVID-19. ¿Alguna pregunta más, Rubén?
hay una pregunta vía chat. Aquí está. Dice Brenda Torres, una pregunta para el doctor. ¿Qué complicaciones hay entre un asmático controlado con sus medicamentos y uno que no tiene control? Bueno, definitivamente el paciente con asma, tenemos que ver nosotros qué tipo de asma es. Así como nosotros hacemos la gravedad de la neumonía por COVID, nosotros por medio de una espirometría determinamos la gravedad del asma. Entonces, hay asma que se llama intermitente y persistente. Y cada una tiene su clasificación, que puede ser una asma leve, moderada, severa o crítica. Afortunadamente, las asmas severas y críticas ya cada vez lo vemos menos. Pero un paciente, obviamente, el paciente que es asmático, la mayoría de ellos son alérgicos a los AINE, se llama, antiinflamatorios no esteroideos, son pacientes hiperreactores que a veces pueden provocar un espasmo bronquial o una respuesta inflamatoria al exponerse al humo, al polvo, a los ácaros, cambios de clima, moho. Entonces, dependiendo de mi paciente de qué tan hiperreactor es como le puede ir cuando le da COVID. Pero también es como el diabético, el hipertenso. Si mi paciente asmático está bien controlado y está usando esteroides bien alados, de hecho el esteroide los protege, pero tiene que estar controlado porque muchas veces hay asmáticos que tuvieron asma en su infancia y que a los 18 años ya remitió en asma, y esos pacientes, pues, como ya desarrolló el sistema respiratorio, el sistema bronquial, ya las crisis que le dan son muy leves. El problema es que muchos pacientes asmáticos se les ocurre fumar, por ejemplo, o trabajar en lugares donde hay sustancias y vuelve a reaparecer el asma, y ahí sí, después de los 18 años, esa asma ya no remite, pues ya es de por vida. Entonces, definitivamente, un paciente asmático que tiene crisis severas o moderadas severas y que no tiene control de la COVID, claro que se le va a complicar. Eso es altamente de que se puede complicar porque va a reaccionar demasiado a una inflamación cuando ingrese el virus a su cuerpo. Su sistema inmunológico va a reaccionar de más porque tiene esas características. No sé si quedó alguna pregunta más, duda. Muchas gracias por toda la información. Para los que no somos del campo de la salud, la verdad que ha sido muy interesante todos los datos que nos ha presentado. Entendiendo pues que del 2019 a la fecha no está escrito nada definitivo en lo local, porque entiendo que usted nos está pues transmitiendo todas sus experiencias de los pacientes locales. ¿Hubo una declaración o ya no sé si entre tanta nota real o falsa que en Sinaloa ya tenemos esa otra versión que también se está anunciando como más amenazadora todavía más, porque sabemos que en 2019 nos hablaban de una población objetivo que tiene tal vulnerabilidad, inclusive que un niño ya falleció aquí en Sinaloa. ¿Cuál es su perspectiva de este escenario, la pandemia, en términos de que estamos hablando que la salud es una amenaza a nivel sociedad, en tanto no hay la cultura del cuidado de todos los protocolos que se señalan? Y en lo personal, me preocupa esta parte donde se anuncian el regreso a clases en una modalidad u otra, presencial o semipresencial, híbrida o mixta, como lo quieran llamar, y hasta dónde podemos nosotros visualizar esta situación donde no podemos tener datos definitivos, porque estamos viendo que se están transformando permanentemente estas cuestiones de cómo llega en una versión el COVID y luego tenemos la versión Delta y luego ya tenemos el anuncio de otra versión, y donde entonces la población de tal edad ya no es
tal cual, porque los niños también ya están falleciendo. ¿Qué nos puede compartir al respecto, considerando, por supuesto, toda su experiencia que ha tenido en lo local? Sí, de hecho, por ahí van a ver que el doctor Cepeda Carrasco Félix, un neumólogo pediatra de Culiacán, escuchaba yo una conferencia que él subió a Facebook, donde se está el tema ahorita del regreso a clases, pues, sí o no. Él, digo, porque el comentario pues es de cada quien, ¿no? Y se respeta, ¿no? Pero él decía, bueno, se puede presentar a clases siempre y cuando se tomen las medidas de precaución, pues, pero en los niños es muy complicado. O sea, en mi punto de vista, yo creo que el regreso a clases ahorita no debería de ser. Por este motivo, para mi punto de vista. En primer lugar, estamos saliendo de una fase que le puedo decir, estamos agotados. Y hemos estado al frente año y medio, pero también nos cansamos. La otra cosa, también hay agotamiento de medicamentos, hay agotamiento en los hospitales. Entonces, yo creo que es, para mí, digo, más sano decir, espérate, déjanos respirar, ¿no? Porque pues así dijimos la otra vez, o sea, no, ya todos, o sea, yo creo que tenemos que seguir tomando las medidas y darle un poco más de tiempo. Porque yo en lo particular, yo tengo un hijo de 15 años, yo prefiero que tenga clases en línea a que Dios guarde le pase algo y que yo me dedico a esto, pero es que nadie podemos decir, no, yo voy a experimentar a ver cómo me va con COVID. Pues yo creo que no se trata de eso. Entonces, ahora, si viene la edad, por ejemplo, preescolar o X, pues los papás también tienen que llevar a los niños a la escuela, o sea, no van a irse solos, yo creo también, ¿no? O los niños, es muy difícil que yo te aseguro que hasta se van a empezar a intercambiar de cubrebocas, que porque el tuyo es de Mickey Mouse y que el otro no sé qué. Entonces, para mi punto de vista, yo creo que todavía no es buen momento, porque nos estamos como que apenas empezando a acomodar de esta ola que fue también peor que el año pasado. Entonces, y pacientes muy críticos, pues. Entonces, yo creo que todo eso lo tenemos que tomar en cuenta porque, digo, es muy fácil decir, no, sí, todos a regresar a clases, o regrese cada quien de acuerdo a su criterio. Bueno, mi criterio, punto de vista es, ¿cuál es la prisa? O sea, yo prefiero que mi hijo pierda un año de clases a que lo pierda mi hijo. Punto. Así para mí, ¿no? Ok. Pregunta Jenny Alejandra Rojas Espinosa. Doctor, ¿hay un protocolo establecido a seguir para tratar la enfermedad confiable? Sí, de hecho, sí, de hecho hay guías del gobierno ya, donde viene ya lo que les estoy platicando ahorita, acaba de salir hace como unos 3 meses, esa guía el asunto aquí es que a veces todos los protocolos no los llevamos a cabo, pues, pero cada quien tenemos nuestra forma de tratar los pacientes y tenemos que apegarnos a veces a ciertas cosas. Pero también mire, quienes hemos vivido, por ejemplo, situaciones ya, por ejemplo, cuando fue la influenza, digo, que fue algo que si comparamos con esta pandemia, pues no tuvo nada que ver, ¿no? Cuando en aquel teníamos oseltamivir a los 3 días ya. El asunto es que aquí, si usted escuchó la charla, pues hubo épocas en que estaba prohibido, por ejemplo, el tocilizumab, o sea, que no se autorizaba. Y acá, como dicen, por debajito del agua, nosotros ahí usándolo porque estábamos viendo resultados, y al final de cuentas el tiempo nos dio la razón, pues. Yo creo que aquí lo importante es, o sea, dime cuántos casos has visto y dime cuáles son tus estadísticas, pero no te confíes, atiéndete a tiempo y atiéndete con tu médico de confianza. Yo también le diría a los médicos, miren, si ustedes ven que ya ha llegado a su capacidad, pues hay que apoyarnos, o sea, no, pero hay que tratar de porque al final de cuentas, si un médico refiere a un paciente al especialista y el paciente le va bien,
ese paciente sigue siendo de su médico general, o sea, es su médico de confianza, pero si no lo atiende bien y le va mal, no va a regresar con el médico. Entonces, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes de cuáles son nuestras limitantes y saber hasta dónde podemos llegar. Y yo creo que yo, por ejemplo, me ha tocado ver esas recetas muy parecidas a lo que yo uso y digo, me da gusto, nada más que a veces hay pacientes que yo creo que tampoco hay que retrasarlos y que vayan a llegar ya a un daño y que ya no podamos hacer nada, pues, porque ahí sí, pues, sería una pena, ¿no? Pero yo creo que ahorita, en este caso nosotros tenemos unos protocolos, no los tenemos escritos, pero los usamos. Y son como le digo, el tratamiento escalonado. Pues, o sea, si el paciente se infecta, le hacemos la prueba, le hacemos tomografía, le hacemos el panel COVID, donde viene lo inflamatorio y lo trombótico, y de ahí establecemos tratamiento. Y los controles dependen de cómo salgan los parámetros, porque a veces le tomamos controles cada 3 días, cada semana, y que los pacientes ya empiezan a mejorar los parámetros. A lo mejor los laboratorios los hacemos cada semana, cada 2 semanas, o a veces les digo, ¿sabe qué? Laboratorios ya no ocupamos, ya se normalizaron, vamos nomás con pura tomografía, para ver en qué momento te va a dar de alta. Ese es como les digo, sí existen protocolos personales, pero no están escritos, porque no tenemos tiempo. Ahorita estamos abocados a, la verdad que yo en la parte, pues, mucho apoyo por WhatsApp, yo siempre tratando de apoyar, pero hay cosas que no se pueden porque necesitan las bases para poder actuar. Y tampoco se trata de, a uno le da pena decir, vamos a ver que es que si no tiene esto, no. Oh, es que me dijeron que esto, sí, pero ¿cómo está el dímero D? O sea, porque a veces el dímero D está normal y pues dices tú, bueno, te dejo algo preventivo. Y dependiendo también cuánto tiempo pasó de que se infectó, pues entonces, porque si los anticoagulantes demás, nos arriesgamos a que sangre o tengan complicaciones. Pues entonces, yo creo que todo, sí existen parámetros, nada más que pues tenemos que actualizarlos nada más. ¿Alguna pregunta más, Julio? ¿Alguien más? Ok, la última sería, Mari Guzmán pregunta, ¿cómo pudiera contactarse con usted? Bueno, el teléfono del consultorio es el 6691-120011 y el celular 6699-948645. Igual, en la gente que está llamando al consultorio, por ejemplo, a veces pues yo le pediría que se me hablara al celular porque a veces son casos que sí requieren ya atención o hacerles un espacio. Pues si hay gente que dice, no, esto todavía no es urgente, pues, y les da un poquito más de chance, pero uno evalúa de acuerdo a cada paciente, pues porque hay gente que de verdad no es urgente, pero quiere que en ese momento, pues y a veces estamos saturados. Pero todo se puede siempre y cuando coordinados, pues. Ok, muy bien, muchas gracias. Invitamos al rector y a la maestra Laura a hacer la entrega del reconocimiento al doctor. Buen día. La Universidad Tecnológica de Escuinapa otorga el presente reconocimiento al doctor Ramón Avilés Félix por la disertación de la conferencia magistral Actualidades del COVID-19 en el marco de las actividades de inicio del ciclo escolar 2021-2022. Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, 25 de agosto de 2021. Firma el rector, maestro en Política y Gestión Pública, Julio César Ramos Robledo, y la directora académica, doctora Marcela Rebeca Contreras Loera. Pues agradecerle este valioso tiempo que le da a la universidad, a los doctores del municipio, a nuestros estudiantes, que son la esencia. Agradecerle al equipo
de trabajo, a Carlos Mestianet por estar cercano en esta relación, alguien que conozco de mucho tiempo y que tengo una amistad con él, y pues a los medios de comunicación. Esto fue transmitido en radio, la población lo pudo escuchar, también en internet tuvimos una buena aceptación, tiene más de 500 reproducciones ya el video ahorita, y esto va a quedar para pues quien quiera documentarse ahí, pues ya puede hacerlo. Ahí si alguien no puede ir, pues le dice, mientras ahí está un video ya que va a quedar en las redes, pero ojalá y también puedan darse esa oportunidad a otras instituciones, otros organismos, y la verdad nos sentimos complacidos del trabajo, de la conferencia que dio usted, como decimos, pues dio cátedra. Muchísimas gracias.